La Voz de América presenta. Líderes regionales se dan cita en Los Ángeles para la inauguración de la Cumbre de las Américas, la reunión más importante del continente. En el marco del foro regional, Honduras anuncia que el hemisferio mira hacia España en busca de alternativas migratorias. I left my daughter at that school, and that decision will haunt me for the rest of my life. Además, conmovedores testimonios de familiares de las víctimas de la masacre de Uvalde instan al Congreso a restringir el acceso a las armas de fuego. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta cobertura especial de la 9ª Cumbre de las Américas. Soy Yasmín López y hoy me acompañan en vivo desde nuestro estudio en Los Ángeles Celia Mendoza y Jorge Agobián, nuestros enviados especiales. Bienvenidos, compañeros. Empecemos con lo que ha venido sucediendo este miércoles. ¿Qué se puede esperar en este primer día de cumbre? Yasmín, los países que participan en esta cumbre han venido trabajando en diferentes acuerdos para tratar de enfrentar los retos que tiene el hemisferio, la migración, el cambio climático, así como el tema de seguridad y el COVID-19. Y sobre cada uno de ellos se espera que haya al final de esta cumbre declaraciones o acuerdos continentales. Así es, Celia. Y uno de los temas más importantes durante esta primera jornada, cuando se inicia oficialmente la Cumbre de las Américas, por cierto, con la llegada del aterrizaje del presidente Joe Biden aquí en la ciudad de Los Ángeles, el tema más interesante es ese acuerdo o ese esfuerzo que busca Estados Unidos para implementar estrategias intercontinentales sobre el tema de la pandemia de COVID-19 y también viendo más allá, hacia futuras pandemias y en general la salud pública. Por eso hablamos con dos funcionarios del gobierno estadounidense aquí en Los Ángeles. Hablamos con el secretario de Salud, Javier Becerra, pero también con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental. Esto fue lo que nos dijeron. En el primer día de encuentros de alto nivel, Estados Unidos presentó un esfuerzo regional llamado Fuerza de la Salud de las Américas. El anuncio incluye la capacitación de 500,000 médicos y enfermeros en el hemisferio a través de la Organización Panamericana de la Salud. Según dijo a La Voz de América el secretario estadounidense de esa cartera, Javier Becerra. Hay partes en todos los países, incluyendo los Estados Unidos, donde hay comunidades que no tienen acceso a ese cuidado médico necesario. Y allí queremos concentrar esos nuevos profesionales médicos. El presidente Biden, anfitrión del foro regional en Los Ángeles, planea presentar en los días siguientes varias iniciativas, desde las económicas hasta las migratorias. Así lo resumió el principal diplomático estadounidense para el hemisferio, Brian Nichols. Recursos para estabilizar migrantes en las comunidades donde estén alrededor de nuestro hemisferio. Más apoyo de instituciones financieras internacionales. Entre las instituciones en las que se apoyarán los acuerdos está el Banco Interamericano de Desarrollo. Y para eso hay que ver políticas buenas, incentivos buenos para inversiones. Biden propondrá reformas que permitan acelerar las inversiones de capital privado en la región, con un objetivo estratégico y bajo una advertencia a los gobiernos. La oferta de la República Popular de China no siempre es lo que parece. Se espera que el mandatario estadounidense anuncie también más de $300 millones en asistencia destinada a garantizar la seguridad alimentaria en la región y que agrega corporaciones de capital estadounidense en ese esfuerzo. Además de estos temas cruciales, los temas principales de esta Cumbre de las Américas, durante esta jornada en las asambleas previas de esta cumbre, el canciller de México habló explícitamente sobre la inconformidad del gobierno de ese país por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto fue lo que dijo el canciller. Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene. Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012, en Cartagena.
Lo que sí indica la presencia del canciller mexicano es que la presencia de México es importante para algunos de los acuerdos que serán también relevantes esta semana. La llamada declaración de Los Ángeles sobre la migración, y de eso estamos muy pendientes, Celia. Así es, Jorge, y tuve la oportunidad de hablar de ese tema en particular con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, y con el canciller de Honduras, Enrique Reina. Ellos hablaron específicamente acerca de estos acuerdos de manera novedosa. Se incluye la participación del invitado a esta cumbre, España, quien estaría ofreciendo oportunidades importantes de migración para los ciudadanos centroamericanos. Y fue precisamente el canciller de Honduras quien le dijo a La Voz de América acerca de esta oportunidad y nueva manera de manejar este tema. ¿Cómo y qué hacer para enfrentar la migración en el hemisferio occidental? Es una pregunta a la que por primera vez de manera conjunta se podría dar respuesta en el marco de la Cumbre de las Américas. Se tiene que resolver este problema de migración de una manera humanitaria, pero también de una manera que va a trabajar, porque ahora lo que está pasando es que hay un sistema que no existe, está muy quebrado. Reconoció en conversación con La Voz de América el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ha estado trabajando junto al gobierno mexicano en la construcción de mecanismos que permitan enfrentar las causas fundamentales de la migración regional. Una declaración hemisférica frente al reto migratorio se concretará en la Cumbre de las Américas. En ella, confirmó a La Voz de América el canciller de Honduras, Enrique Reina, se incluyen alternativas que han venido negociando con España. Precisamente la ampliación de estos programas de trabajo temporal. Lo queremos hacer con España, creo que son mecanismos muy interesantes para abordar el tema de la migración regular. También lo estamos haciendo con los Estados Unidos para ampliar las visas H2 y todas las que nos permitan también esta regularización. Y al igual que ya lo hemos iniciado alguna vez con Canadá y lo buscaremos con México. Lo que se refleja en la presencia de España como invitado en esta reunión, país que ya estaría jugando un papel crucial en la respuesta a la migración en el hemisferio occidental, con la posibilidad de recibir refugiados centroamericanos y ampliar programas de visados laborales temporales para ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Debemos ser inventivos, tener una cierta inventiva en generar mecanismos de trabajo conjunto entre todos estos países de los que nacen la migración, de los que transitan la migración y los que la reciben, para buscar combatir precisamente la migración ilegal y las causas sobre todo que la provocan. A pesar de la ausencia de la presidenta hondureña Xiomara Castro y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sus cancilleres avanzan en acuerdos para atender a los repatriados, flujos migratorios de terceros países y reunificación familiar. El canciller va a estar, yo creo, espero, en una posición de apoyar todos los resultados de esta cumbre. Entonces va a ser resultado bueno. Sí, yo quisiera personalmente que aquí estuviera AMLO, pero decidió por las razones que él tiene que no iba a venir, pero México está aquí. Y entonces vamos trabajando para resolver las problemáticas que tenemos, pero también hallar soluciones para oportunidades. Jorge, Celia, y justamente en el marco de la cumbre se discuten iniciativas para fortalecer la cooperación internacional y hacer frente a una amenaza generalizada en el continente, y tiene que ver con la seguridad. Jaime Moreno entrevistó al presidente de uno de los países más afectados por el fenómeno. Guillermo Lasso le pide a Estados Unidos apoyo para un plan Ecuador, similar al llamado Plan Colombia que se implementó en el país vecino. Presidente, hoy, ¿cuál es el tema más urgente que tiene Ecuador y que va a plantear aquí en la Cumbre de las Américas? Seguridad, en tanto, digamos, en la medida que requerimos apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales que trafican con droga, pretenden utilizar el territorio ecuatoriano para tráfico de drogas y a la vez producir actos de violencia que inquieta a la población ecuatoriana. Estamos hablando de recursos, equipamiento. ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué requerimos fundamentalmente? Más personal, y para eso se requiere presupuesto. Se requiere equipos. Para enfrentar el narcotráfico probablemente requerimos drones o requerimos radares de alta tecnología. Requerimos también armamento adecuado, pero lo fundamental, requerimos tecnología. Pero en efecto el Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un plan Ecuador. Este fin de semana la Armada de su país
alertaba que la flota internacional, mayoritariamente de barcos chinos, estuvo a 70 millas de la zona económica exclusiva del Ecuador con dirección a Galápagos. ¿Qué piensa usted de la actitud de China respecto a este tema que es ya recurrente en el Ecuador? No quisiera particularizarlo con respecto a China, me quiero referir a la flota internacional. Y el problema se presentó fundamentalmente en el año 2020. En el año 2021 no tuvimos ese inconveniente y esperamos que en el 2022 tampoco tengamos este problema. Hemos conversado... Veíamos sobre el plan Ecuador que le pide el presidente de Ecuador a Estados Unidos, al presidente Joe Biden, pero ¿qué se espera en la primera aparición del presidente Biden esta noche? Ustedes comentaban que ya el presidente llegó allá a Los Ángeles. Así es, y lo que se espera ahora es que dé la bienvenida oficial a las delegaciones, a los mandatarios que aceptaron la invitación de Estados Unidos para estar en esta Cumbre de las Américas y posteriormente que dé un discurso en la ceremonia oficial de apertura de esta Cumbre de las Américas. Un discurso en el que pensamos van a estar los temas principales, democracia, pero también cómo trabajar juntos para salir adelante en las economías de la región. Eso lo vamos a estar, por supuesto, siguiendo desde aquí, desde Los Ángeles. Así es, Jorge y Yasmín, le queremos recordar a nuestra audiencia que puede ver este discurso con traducción simultánea en nuestras plataformas en internet, La Voz de América, en nuestra página, en Twitter, en Instagram y en Facebook, así que allí puede ver todos los detalles. A todos nos pueden encontrar en @Voz de América, toda la información que tiene que ver con esta cobertura de la Cumbre de las Américas. Les agradezco a ustedes dos. Retornaremos con ustedes de nuevo en unos minuticos en esta cobertura en equipo de la Cumbre de las Américas. Esta semana, mandatarios de la región tienen una cita para abordar los temas más preocupantes en el continente. Estados Unidos tiene un gran reto en la Cumbre de las Américas, mostrar la importancia que ocupa Latinoamérica para el gobierno del presidente Biden. La cita de los líderes del continente comienza este miércoles y con ella la oportunidad para los gobernantes de alcanzar acuerdos. Sin embargo, desde la antesala el foro generó controversia. Realmente a mí me sorprendió un poco que en la lista no estuvieran sobre todo Cuba y Venezuela, porque la ruta que se había venido trazando por la administración Biden era aminorar, paliar un poco las medidas contra Cuba. La exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua hizo que otros gobiernos cuestionaran si se trata de una cumbre para todas las Américas o solo de los aliados de Estados Unidos. Que no voy a asistir a la cumbre. El presidente de México y otros países decidieron no ir, pero este podría no ser el mayor reto para Estados Unidos. Lo que evidencia esta Cumbre de las Américas es la falta de liderazgo y poder de convocatoria que tiene Estados Unidos en toda la región de las Américas. Algunos analistas ven la Cumbre de las Américas como la gran plataforma para que Washington muestre su plan para el hemisferio. Mientras la región busca soluciones a sus problemas, el presidente Joe Biden enfrenta en casa los estragos del COVID-19, la asistencia a Ucrania en la guerra contra Rusia y un índice inflacionario histórico. No nos olvidemos, por ejemplo, que hay muchos que caracterizan a África como el continente de la pobreza, pero también a América Latina como el continente de la desigualdad. China está encontrando un espacio de influencia en el hemisferio con la meta de poner en duda la hegemonía de Washington. Semanas antes de que el Caribe anunciara que no iban a ir a la cumbre, y estoy hablando de 1 o 2 semanas antes, hubo una cumbre con el canciller de China de todos los países del Caribe virtual, donde claramente a eso hay que sumarle las iniciativas por parte de la CELAC para acercar a China al grupo de países de América Latina. El principal diplomático estadounidense para el hemisferio occidental aseguró que Washington es el mejor aliado de la región, pero formuló una advertencia. Estados Unidos no dice que los demás países no deben de tener relaciones comerciales con la República Popular de China, sino que debían entrar en esas relaciones con los ojos abiertos. Y no solo expertos, legisladores republicanos atribuyeron a una supuesta falta de liderazgo del presidente Joe Biden la ausencia de México, Guatemala, Honduras y El Salvador en la Cumbre de las Américas. Los congresistas convocaron una conferencia de prensa en el Capitolio para criticar la agenda de la cumbre, alegando que no abordará temas de mayor interés para la región como la economía y el comercio.
Usted quédese porque al volver, un debate sobre migración sin las voces de los países con mayor éxodo. Así se proyecta esta cumbre de las Américas. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El abordaje del tema migratorio en la Cumbre de las Américas se verá empañado por la ausencia de los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, los países con los mayores números de migrantes irregulares. Los mandatarios de los países que generan mayor migración irregular hacia Estados Unidos son los grandes ausentes en la Cumbre de las Américas. Alejandro Yamatei por Guatemala ya había anunciado que no iría. Nayib Bukele por El Salvador no dio mayores explicaciones y la recién proclamada presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decidió no asistir en apoyo a los 3 países que no fueron invitados. Para el experto Mario López, las 3 ausencias afectan al anfitrión por no haber demostrado capacidad de negociación. Lo que se está teniendo es una demostración de que Estados Unidos no está pudiendo liderar en el Istmo o en el hemisferio americano. Y eso sí pesa en materia de política exterior para ese país. Para Úrsula Roldán, del Instituto de la Universidad Rafael Andívar, la decisión de los presidentes es cuestionable. Cada uno asume una posición según su propio proyecto político en su país. No están representando a las poblaciones. En esa cumbre se iban a determinar aspectos importantes como la migración irregular. Un tema que debería ser prioridad, según los expertos. Una de las prioridades de Estados Unidos, que es el tema migratorio, no está teniendo el auge internacional, puesto que no se ha logrado consensuar una agenda. Nicaragua no fue invitado a participar, mientras los mandatarios de Costa Rica y Panamá sí serán parte de la convocatoria hecha por Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y mientras la mayoría de líderes de la región llegan a Los Ángeles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Turquía para cumplir una visita de 2 días y reunirse con su homólogo Recep Tayyip Erdogan. Adriana Núñez Rabascal nos trae la información. Es el momento, le he dicho al presidente, le he dicho a los inversionistas, es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela, para que lleguen en el turismo, en la minería. Turquía es la primera parada de una gira euroasiática que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó el martes y de la que no se ha revelado qué otros destinos incluirá. Turquía ha sido un aliado estratégico para Venezuela, sobre todo en este momento de sanciones, en un momento en que los mercados internacionales tradicionales de Venezuela están cerrados, en que los socios comerciales en América Latina de Venezuela no quieren fortalecer sus relaciones.
Un país como Turquía, países como China, países como Rusia han sido un aliado fundamental para Maduro. Sin acceso a financiamiento de organismos multilaterales, pedir un nuevo préstamo estaría entre los objetivos de este viaje, en opinión del consultor político Luis Benavides. ¿Cuál es el trade-off de todo esto, ¿no? Por supuesto, ya hemos visto cómo la aerolínea, por ejemplo, Turkish Airlines está en Venezuela, y no solamente eso, sino que ha sido una de las pocas aerolíneas que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil le ha permitido en pandemia poder mantener sus operaciones sin mayor limitación. El mes pasado estuvo en Caracas el canciller de Turquía, quien prometió triplicar el comercio bilateral. No hay conocimiento público sobre cuáles son esas inversiones estratégicas que está haciendo el gobierno turco en Venezuela. Si se habla de 1.500 millones de dólares que se quieren lograr para 2022-2023, pues los venezolanos queremos saber cuáles serían esas áreas en las que se está decidiendo invertir. Maduro no fue invitado a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles. Tampoco el opositor Juan Guaidó, pero tendrá una videollamada con el presidente Joe Biden en las próximas horas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Testimonios de familiares de las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde en una audiencia del Congreso estadounidense. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Entre lágrimas, familiares y sobrevivientes del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, rindieron testimonio hoy ante el Congreso estadounidense. Decepcionada por la inacción de los legisladores, una de las madres afirmó que en Estados Unidos las armas son más importantes que los niños. Jacopo Luzzi estuvo siguiendo esta audiencia. Jacopo, adelante. Yasmín, una mañana muy emotiva en el Capitolio, como hemos visto, las palabras, las lágrimas, la desesperación de los testigos que son sobrevivientes y familiares de las víctimas en la masacre de Uvalde. El mensaje desde esta audiencia en la Cámara de Representantes, de hecho, fue claro. Algo se tiene que hacer para aumentar el control de armas, en particular convencer a los republicanos que aún resisten a cualquier cambio. Cuando fui donde estaban las mochilas, le disparó a mi amigo que estaba a mi lado y pensé que iba a volver al salón, así que tomé su sangre y la puse sobre mí. 2 semanas después de sobrevivir a un tiroteo masivo untándose con la sangre de un compañero de clase y fingiéndose estar muerta, Mia Cerrillo, una estudiante de 4º grado de 11 años en la escuela primaria Robb, compartió su testimonio durante una audiencia de la Cámara de Representantes sobre la violencia armada.
En el Capitolio estuvo solamente su papá Miguel. Además, los padres de Lexi Rubio, una niña de 10 años víctima del tiroteo en Uvalde, exigieron a los legisladores que hagan algo concreto para evitar más masacres. Entendemos que por alguna razón, para algunas personas, para las personas con dinero, para las personas que financian campañas políticas, las armas son más importantes que los niños. Los emotivos testimonios se desarrollaron antes que la Cámara vote sobre un paquete de medidas de control de armas, incluida la legislación que prohibiría la venta de rifles semiautomáticos a personas menores de 21 años. Después, es casi seguro que los proyectos de ley no llegarán a ninguna parte en un Senado dividido en partes iguales, donde la sólida oposición republicana significa que no se puede obtener los 60 votos necesarios para romper una maniobra obstruccionista. Los negociadores de los dos partidos en el Senado intentan alcanzar un estrecho compromiso que abordaría, por ejemplo, la salud mental, la seguridad escolar e impondría barreras para los posibles compradores de armas menores de 21 años. Sin embargo, estos esfuerzos para poner fin a más de una década de inacción en el Capitolio podrían naufragar pronto si las conversaciones se demoran demasiado. Jacopo, gracias por el reporte. Y usted quédese con nosotros porque al volver desde Los Ángeles, nuestros enviados especiales nos tienen un adelanto de lo que viene en esta cumbre de las Américas. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en VOA Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día y retornamos a Los Ángeles antes de cerrar esta emisión especial de El Mundo al Día desde la Cumbre de las Américas. Celia, tenemos entendido que el presidente Biden ya llegó a Los Ángeles y al llegar habló con Juan Guaidó. ¿Qué detalles se conocen de esta comunicación? Yasmín, la Casa Blanca confirmó por medio de un comunicado de prensa que hubo una llamada telefónica con el líder de la oposición venezolana. Hablaron acerca del apoyo de los Estados Unidos, su papel para avanzar en una negociación y una salida a la situación que vive ese país, pero también le dijeron al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que estaban dispuestos a recalcular las políticas de sanciones dependiendo específicamente de los resultados de las negociaciones. Y algo que acotar allí es que Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el presidente interino de Venezuela, no fue invitado a esta Cumbre de las Américas, pero sabemos que ya se dio esta llamada. ¿Pero qué va a pasar el día de mañana aquí en la Cumbre de las Américas? Allí lo van a ver en pantalla. Comenzará la plenaria en la que se esperan los discursos de los mandatarios, la delegación de Estados Unidos. El presidente Biden tiene una serie de eventos, cenas con los líderes que asistieron a la Cumbre de las Américas y también pues el tema principal de la jornada va a ser, según entendemos, el cambio climático. Vamos a estar pendientes de eso.
Bueno, pues con esto nos despedimos de la Cumbre de las Américas. Gracias a ustedes dos, compañeros Celia Mendoza y Jorge Agobián, nuestros enviados especiales a cubrir este foro regional. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Todo nuestro contenido multimedia lo encuentran en vozdeamerica.com. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana.